Voy a volver a repetir esa frase. Qué bueno es Dios. Yo en esta mañana agradezco mucho por la vida de los pastores, el pastor Pedro, porque él no solamente se ha brindado como un pastor mío, sino también se ha brindado como un amigo. Y un amigo en estos tiempos vale más que cualquier cosa, ¿sí? Vale mucho. Escuchaba a un predicador muy famoso, a un predicador que tiene millones de seguidores en las redes sociales, y decía él: cambiara todos los seguidores que tengo por un nuevo amigo o por un amigo más. Y hacía esta expresión y a mí me impactaba. Y decía este predicador: estos dedos son más de los amigos que yo tengo. Y eso me quedó en mi cabeza, ¿sabe? Y en Cristo somos hermanos. Pero yo le invito a que hagamos lo que hizo el maestro una vez, antes de partir. Y les dijo a sus discípulos: ustedes ya no son mis discípulos, ahora son mis amigos. Gracias, honro este lugar, honro a los pastores. No tomo con ligereza esta invitación. Y veo muchas caras no conocidas desde muchos años, y eso me impacta. Por mencionar a la hermana Magda, que la conozco de muchos años, a la doctora Isabel. Y sabe, cuando estaba ahí me quebrantaba el corazón, porque aquí estamos. Hemos pasado por tantas cosas, pero aquí estamos. Algunos los conozco de otros años más recientes, y me da mucha alegría que aquí estemos. Una cosa nos tiene aquí, y es el Señor. Y eso de verdad, no hay palabras para poder expresar eso, porque el diablo vino a dividir, el diablo vino a afectar. Es su misión. La misión de él es querer destruir nuestras vidas. Wow, siento que el Espíritu Santo me está hablando a mi corazón y me está diciendo que diga estas palabras: que lo has vencido, porque Él está contigo. Hay personas que aquí han estado pasando situaciones difíciles, y él me habla a mi corazón y me dice: dile que aquí está. Esto alguien lo tenía que escuchar. No sé quién, pero al menos yo sí. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos rápidamente, ¿sí? Y apóyeme con esta oración, por favor. Padre, te damos gloria en esta mañana, te damos honra y alabanza. Podemos ver tu gracia en este lugar. Podemos ver tu misericordia, esa gracia inmerecida cayendo sobre nuestras vidas como una tormenta agradable hacia nosotros. Tu gracia está aquí, tu gracia está en medio de nosotros, en nosotros y alrededor de nosotros. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que este mensaje que viene a caer esta mañana tarde sea un mensaje lleno de gracia. Pero también te pido que el pueblo pueda recibir este mensaje a través de la gracia. Y que sobre todo, Padre, mi vida, en esta mañana, cualquier palabra salga de mi boca sea llena de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me ha tocado experimentar
mi estimado, me ha tocado ver a través de los años y a través del tiempo cómo gente ha sido afectada por la pobreza. Una pobreza espiritual, pero también una pobreza económica. He tenido la experiencia de tener algunos muchachos que trabajan conmigo recibiendo su salario semana tras semana tras semana, un salario digno, bueno, y llegan el lunes y el martes y me he dado cuenta que ya me están pidiendo dinero prestado. Y me ha tocado verlo por muchos años. ¿Y sabe qué me he dado cuenta? Me he dado cuenta que la pobreza tiene que ver con el pecado. Es el resultado del pecado. Y no quiero que me malinterpreten esta mañana. Hay momentos en que pasamos escasez, pero no estoy hablando de esos momentos que de repente Dios nos hace pasar por escasez. Estoy hablando de un hábito de vida que no pueden salir y no pueden salir. Y sabe que es doloroso, porque cuando yo veo a estos muchachos, veo que ya no tienen dinero para salir su semana, que ya no tienen dinero para suplir a sus familias, a sus hijos, no tienen dinero para el combustible del coche. Y es duro. Y a través de ver a estos muchachos o a estas personas que me ha tocado ver esta situación, me he dado cuenta que el pecado les ha impactado tanto su economía de una manera que sufren, porque están metidos en vicios, están metidos en las drogas, en el alcohol, en muchas cosas que les absorbe y les roba ese salario digno que ellos trabajaron. A través de los tiempos, mi estimado, me ha tocado ver personas donde sus almas han sido quebrantadas, sus almas han sido partidas, y de repente son personas que empiezan a manifestar 2, 3, 4, hasta 5 personalidades diferentes. Y no me refiero al quebranto que de repente Dios trae, me refiero a ese quebranto que el pecado impacta la vida de estas personas. Me ha tocado ver personas que han sido engañadas, que han sido decepcionadas de una manera impactante, y el alma que Dios nos dio es para que sea una. La palabra nos enseña que no seamos de doble ánimo. Y cuando el pecado impacta a esta persona, abre el alma a tal grado que separa 2 y pueden ser 3 y pueden ser 4 personalidades. Y esa gente sufre como usted no tiene idea. A eso se le llama trastorno de personalidad o trastorno bipolar. Muchos médicos creen que se nace, pero la palabra de Dios nos enseña que también es producido por un impacto profundo en sus vidas que ellos no esperan. Y pueden pasar mucho tiempo con un alma queriendo todo con Dios, pero con un alma no queriendo nada con Dios, con un alma queriendo hacer las cosas bien con Dios, pero de repente con un alma queriendo hacer todo lo que la carne les pide. Y sufren ellos, sufren sus familias, sufre todo mundo. Y muchas personas, por ser quebrantada su alma a través del pecado, deciden quitarse la vida. Mi estimado,
Me ha tocado ver, en una ocasión de hecho me tocó ver una persona salir de la prisión física. Estuvo 3 días ahí metida. Era una señora. Esta señora, cuando yo la veo salir después de 3 días y vi su rostro, me di cuenta que estaba saliendo de una prisión física y estaba entrando a una prisión espiritual. Cuando ella sale y va acercándose hacia mí y pasa por un lado de mí, dice estas palabras: nunca en la vida perdonaré a la persona que causó que yo estuviera 3 días en prisión. Nunca. A mí me tocó ver a esta persona, mi estimado, pasar 1 año, 3 años, 10 años. Me tocó verla pasar 15 años y odiaba con todas sus fuerzas a su propia hija. Porque por un acto que sucedió entre ella y su hija, ella tuvo que terminar en la prisión. Y yo no lo podía entender. No me cabía en la cabeza cómo era posible que una madre pudiese odiar de tal manera a su propia hija. Y no solamente era eso, era ver a esa mujer en una prisión espiritual llena de odio y llena de rencor. Eso es impresionante. Y todo es por el resultado del pecado. Mi estimado, me ha tocado ver a través de estos años a personas que han dicho: ya estoy cansado. Han pasado los años y no he visto un buen año en mi vida. Quisiera tener un descanso, quisiera tener un año diferente, quisiera experimentar algo diferente. Han pasado demasiados años en mi vida y ya me siento agotado, me siento cansado, no sé qué hacer. Y vamos a ser más honestos en esto. A través de los años de mi vida, en algún momento de mi vida yo he experimentado esto. En algún momento de mi vida yo he visto cómo la pobreza en una ocasión llegó a impactar tanto mi vida que en la noche tenía que inflar un colchón y a las 2 de la mañana me tenía que levantar y volverlo a inflar porque se bajaba el aire. Trabajaba duro, me levantaba temprano, pero me di cuenta que el pecado había impactado mi vida y que toda esa miseria en la que yo vivía era el resultado del pecado. Mire, no me voy a ir tan lejos. La semana pasada tuve un impacto emocional fuerte, muy fuerte. Sentí que mi alma le dieron un golpetazo injustamente y se partió así, mire, ¡pum! ¿Y sabe cuánto duré para poder que mi alma se ajustara a lo que Dios quería? Por lo menos duré 4 días. Esto es algo que está sucediendo. Esto es algo que está pasando. Pero yo quiero leerle en esta mañana algo que Dios puso en mi corazón. Y voy a tocar un tema en esta mañana que no es un tema sencillo de tocar. De hecho, yo no lo quería tocar. Yo no quería hablar porque es uno de los temas para mí en lo personal más difíciles de hablar. Porque somos tan diminutivamente pequeños ante la grandeza de Dios,
como para hablar de la grandeza de Dios. Entonces, mi estimado, esta mañana quiero que usted acepte que intentaré tocar este tema. Y lo voy a tocar porque lo soñé, literalmente lo soñé. Soñé hablando esta palabra en la iglesia aquí. Y yo luché día tras día tras día. Y yo no quería y no quería. Pero el Espíritu Santo me decía: lo tienes que hablar, lo tienes que tocar. Pero que lo toque alguien más ungido, no, lo vas a tocar tú. Pero que lo toque a alguien más chaca que yo, no, lo vas a tocar tú. Pero que lo toque, no sé quién sea, no, lo vas a hacer tú. Y mire qué hermosa palabra tenemos en el libro de Isaías capítulo 61, y usted ya debe decir wow, porque usted se lo sabe. Isaías 61:1 en la Nueva Versión Internacional dice: el Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados, me ha enviado a sanar a los corazones heridos o quebrantados, a proclamar libertad a los cautivos y liberación de las prisiones, y a proclamar el año del Señor. Ahí es para que usted diga gloria a Dios. Ahí es para que usted diga gracias, Señor. Mi estimado, tuvieron que pasar alrededor de 700 años para que se cumpliera esta palabra. Y aquí vamos a entrar. Hay una esperanza hoy mismo para nuestras vidas constantemente y para este mundo, de que la pobreza se puede ir. Lo voy a repetir. Acabamos de leer que la pobreza se puede ir. Hay una esperanza, mi estimado, de que cuando el alma es partida, cuando el alma es impactada por el pecado, se puede volver a vendar. Hay una esperanza en estos tiempos para todo aquel que por algún motivo permitió, o este mundo ha permitido, que el pecado ha impactado sus vidas y han caído cautivos dentro de una prisión de odio, de rencor, de envidia, de celo, de crítica, de chisme. Se pueden liberar. Hay esperanza para todos aquellos que ya han dicho: ¿sabes qué? Ya basta, que pase este año tan cansado, este tiempo, estos 10 años. Hay una esperanza. Y le voy a decir algo. En el libro de Lucas capítulo 3 y 4, si usted lo lee en su casa, se va a dar cuenta que se cumple esta palabra. Sucede que el maestro empieza su ministerio y baja al Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista. Y ahí empieza a suceder algo maravilloso. Ponga atención. Cuando Jesús baja, dice la palabra que cuando él fue bautizado, se abrieron los cielos y descendió el Espíritu del Señor y posó sobre él en forma de paloma y lo llenó. Saliendo de ahí, el maestro fue llevado por el Espíritu. Escuche bien lo que está sucediendo aquí. El Espíritu Santo ya no era simbólicamente como en el Antiguo Testamento, o que venía de vez en cuando con un rey, con un profeta. El Espíritu Santo había venido de una vez por todas y entrar en el maestro, y fue inmediatamente llevado al desierto. Ahí empieza a suceder una historia maravillosa, que el Espíritu Santo ya no iba a venir
de vez en cuando o iba a estar en una caja, sino que el Espíritu Santo iba a morar dentro del maestro. Y cuando el Espíritu Santo empieza a morar dentro del ser humano, empieza el ser humano a moverse a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escuche esto. Lo primero que hizo el Espíritu de Dios en Jesús fue llevarlo al desierto. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo quería dejarle bien en claro a Satanás que mientras él estuviera dentro del ser humano, Satanás no tenía la capacidad, no tenía el poder para poder lastimar a ti, a mí o a quien sea que reciba a Jesús y reciba su presencia. Lo dejó en claro, porque la palabra nos enseña que fue llevado por el Espíritu para ser tentado. ¿Por quién? Ahora, mi estimado, quiero leerle otra parte de la palabra que está en Lucas 16 y quiero que ponga atención a esto. Son palabras del maestro. El maestro dice, Lucas 16:7, pero digo a la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su. Voy a leer otro verso. Lucas 14, también son palabras del maestro. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo pediré al Padre. Le voy a pedir al pianista que pase, porque va a pasar algo muy bonito. Es más, está pasando algo muy bonito. Muy bonito. Fíjese, dice Jesús, y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe. ¿Cuándo? El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen porque vive ¿dónde? Con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Hablar de la presencia de Dios a todos nos queda muy pequeño. Hablar del Espíritu Santo, no importa que sea Benny Hinn, Cash Luna, Kenneth Copeland, quien sea, nos queda muy corto, porque estamos hablando del Todopoderoso. La palabra ungir significa ser elegido, ser apartado. Y una cosa que me ha estado pasando estos últimos meses es que no me había dado cuenta que Dios mismo, escuche bien esto, Dios mismo estaba y está y estará conmigo todos los días. Y me decía el Señor, Gaby, ¿por qué me limitas a un cuarto? ¿Por qué me limitas a un tiempo y a un espacio? Porque siempre, así me habló, pero desesperadamente, escuche bien, porque siempre piensas que yo voy a estar contigo cuando te metas a tu cuarto
Y cuando te hinques y cuando empiezas a llorar ahí, ¿por qué me limitas? ¿Por qué me limitas al solamente hablar en lenguas? ¿Por qué, Gaby? Ahí está mi palabra. Y Dios me habló y me dice: yo estoy contigo. Y yo no lo podía entender. Pasó un día, pasaron 2 días, y cada domingo empezaba a experimentar una embriaguez del Espíritu de Dios, hasta que entendí que el único que no se aparta de nuestras vidas es Él. Y equivocadamente se ha enseñado año tras año que usted tiene que doblar sus rodillas, y que si no ora, Él no va a estar contigo, y que si no ayuna, usted no va a recibir la presencia de Dios. Eso es una mentira del diablo. Porque a mí la palabra me enseña que cuando conoces de Jesús y se te habla del Espíritu Santo, y esto le pasó a Felipe y le pasó a Juan y a Pedro, y fueron a Samaria para hablar del Espíritu Santo, y cuando ellos dijeron el Espíritu Santo, ahora usted no está entendiendo que el Espíritu Santo es Dios con nosotros. Ahora quiero que usted entienda en esta mañana que el Espíritu de Dios es Dios con nosotros. ¿Por qué? No me pregunte cómo, no lo sé. Lo único que puedo yo es aceptar que Él está aquí, está sobre mí, y la pobreza se tiene que ir, y el alma quebrantada tiene que ser sanada de una vez por todas. Hace unos días el Espíritu Santo me llevó a Corintios, capítulo 14, primera de Corintios, y me da una lección del hablar en lenguas. Y me quedé. Dije: no puede ser. No, me dice: sí puede ser. Prefiero que hables 10 palabras, 5 palabras que te entienda la gente, y no 10 que no te entienda. Porque cuando uno habla en lenguas, piensa uno que está más ungido, y es un don. Hubo un hombre que me impactó y me gustaba escucharlo predicar, Luis Palau. Ese hombre jamás habló en lenguas, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora, aquí es donde Dios nos quiere llevar. La iglesia hemos estado llenas del Espíritu Santo y no nos damos cuenta. Mire, cierre sus ojos un momento. Y quiero que se concentre en que el Espíritu Santo está ahí con usted. Ahora quiero que usted entienda que el Espíritu Santo estuvo con usted ayer. Ahora quiero que entienda que el Espíritu Santo nunca, jamás lo ha abandonado. Nunca te ha abandonado, jamás. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él está ahí. Hay una parte que aquí en la iglesia tiene que ser sanada, porque ha habido una fractura, y esa fractura el único que la va a sanar es el que está con usted. Pero por algún motivo lo hemos ignorado. Por algún motivo por algún motivo nos han vendido que tenemos que hacer tantas cosas para que Él esté. No, es mentira, Él está. Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Ahora quiero que piensen en el problema más grande que tenga en este momento. Ahora quiero que piense en la persona que está con usted, el creador del universo. No me pregunte cómo, por qué. Solo le puedo decir que la palabra de Dios nos enseña que Él viene a través de la fe. No puedes concentrarte en milagros cuando no te has concentrado que Él es más que un milagro. Ahora abra sus ojos. Mire, mi estimado, uno cuando habla en lenguas habla misterios. Y el apóstol Pablo reafirma y reafirma y dice: yo hablo más que todos. Cuando yo voy rumbo al trabajo, me levanto, estoy en la casa, estoy platicando ya con Él. Espíritu Santo, te amo. No sé por qué estás conmigo, pero te recibo, te acepto. Y seamos honestos, ni uno merecemos Dios, pero Él por amor está con nosotros. Y cuando a Jesús le pregunta a uno de sus discípulos: muéstranos al Padre, le da una tremenda enseñanza de que Él es el Padre, de que Él va a venir a ellos y que el Padre se manifestará en ellos y que el Espíritu Santo le da una enseñanza de lo que es Dios, lo que es la Trinidad. Ni uno es más grande, ni uno es más chico. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y decidió en este tiempo tener a su Espíritu con nosotros, estar Él a través de su Espíritu en nuestras vidas. ¿Sabe qué me di cuenta? Me di cuenta al final de esto que hay gente que solamente está más convencida que usted y yo de que Él está aquí. ¿Me está captando? ¿Por qué? Porque este cuerpo, porque son demasiados años que nos han dicho, mi estimado, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello, que no, que si no hablas en lengua, que chacatamacaña, que no sé qué, que no tienes el Espíritu. Es mentira. El Espíritu de Dios, ¿quién le ha dicho? Él es el creador, que se puede manifestar de una sola manera. Aquí hay una verdad en la palabra y eso es lo que vale, es un fundamento, es un principio. Él está contigo. A veces yo no sé orar. ¿Y sabe qué he hecho? Antes pasaba por una construcción bien grande de los trabajos que yo hago y me ponía: Padre, yo te pido que me des un trabajo. Ahora ya no. Ahora yo ya me pongo a hablar en lenguas en mi carro y digo: Espíritu Santo, tú vas a pedir mejor que yo. Pero lo hago ahí, solo, donde es más eficaz. Y no quiero que piense que yo no creo que el Espíritu Santo pueda tocar a alguien y hablar en lengua. Claro, por supuesto que lo creo, pero no limitemos su presencia. No lo limite, porque si limita a Dios, si limita al Espíritu Santo en su vida, va a limitar todo. Y yo sé que esta palabra de Isaías fue una profecía que Jesús la cumplió. Pero cuando usted recibe a Jesús, recibe salvación. Fíjese, recibe su presencia, que es apartado, que es ungido, y recibe sacerdocio. ¿Y sabe cuál era la función del sacerdote? Ministrar al pueblo, ser intermediario entre Dios y el hombre. Hay tantos versos que traigo ahí apuntados, pero siento en mi corazón dejar esto muy en claro: que Él está contigo y que Él es el que te va a llevar a toda verdad.
Nunca se ha topado con esa gente que usted le predica y le predica y le predica y son como unas rocas que dices tú, jamás se va a salvar. No le ha tocado ver esa gente que trae unos problemones y le habla y le habla y le habla y le habla y son más escépticos que el mismo diablo. Déjeme recordarle que el espíritu que estuvo en Jesús está en usted, y Él va a convencer al mundo déjeme darle un dato. La iglesia, por ahí en el año 100 después de Cristo, era una iglesia perseguida. Más o menos en ese tiempo los romanos tenían unos 40 millones de habitantes, y la iglesia cristiana, ¿sabe cuánto era? Más o menos 26,000, 24,000. El 0.06%. 20 años después, el número de gente, de habitantes en el antiguo mundo, en los romanos, era de 60 millones. ¿Y sabe cuántos cristianos había ahí? Había el 36%. Ya eran millones y millones y millones, porque la persecución no pudo detener una iglesia que sabía que Dios estaba con ellos. Y no le quedó de otra más que a Constantino entregar su vida a Cristo. Mi estimado, quiero que esta mañana no limite al Espíritu Santo. ¿Es bueno meterse un cuarto a orar? Claro que es bueno. ¿Es bueno meditar? Claro que es bueno. Pero no lo limite, por favor. No lo limitemos a eso. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita salir de la pobreza. Y quiero que escuche esta parte de Isaías donde dice: me ha enviado. No espere que la gente venga a la iglesia. Tenemos que ser enviados, porque el Señor nos dio su presencia. Porque el Espíritu Santo ahí está dentro de usted. Es más, Él está aquí. Voy a concluir y le voy a platicar de una experiencia que tuve. Y esta experiencia que yo tuve no es muy amena platicarla, pero es necesario que yo la platique. Yo conocí al Señor a los 16 años de edad. Y entre los 16 y los 21 años de edad pude experimentar cosas maravillosas. Recuerdo que un día experimenté la presencia de Dios en una embriaguez. Me sentía, no hay palabras para poderte describir esa experiencia. A los 21 años yo me fui a la ciudad de Los Ángeles porque había perdido un hermano. Y estando allá, otro hermano me pidió que me quedara a ayudarle a trabajar y pagar la renta. Yo era un joven que lo único que quería era un seminario. No quería nada, ni ser licenciado, ni ser arquitecto, ni ser doctor. Yo quería ser un predicador. ¿Ya? Había ya predicado en algunas campañas con unos jóvenes. En una de ellas me tocó ver una muchachita levantarse de una silla de ruedas orando. El pastor Jeffy y yo éramos unos chamaquitos, pobre gente que nos escuchaba, pero estaba Dios ahí.
Cuando yo me fui a la ciudad de Los Ángeles, me aparté del Señor. Yo nunca había tomado y empecé a tomar. Nunca había bailado y andaba bailando ya. Acá pura de Ramón Ayala y de esas, ¿no? Era vaquero yo. Y esto me duele porque fue una etapa muy importante en mi vida que pues ni modo, pasó. Y empecé a usar drogas. Una noche, escuche lo que le voy a decir. Estaba con un amigo y mi amigo y yo andábamos con dos muchachas, dos hermanas, no de la iglesia, claro, hermanas en la carne. Pero escuche esto. Una de las muchachas estaba muy enamorada del amigo con el que yo andaba. Y me dice mi amigo: Gaby, yo me tengo que ir porque yo tengo que ir con mi esposa. Le dije: pues que te vaya bien, men. Y pues yo me quedé solo con las dos chicas. Yo estaba conquistando a una. Yo andaba bien tomado, drogado. Y dije: pues aquí no voy a pegar chicle. Y fui por otro amigo. Los dos eran de la infancia. Los dos amigos nos conocemos desde los 6 años. Dije: bueno, pues voy por otro que me haga el paro aquí. Eso fue hace muchos años, Carla, tranquila. Entonces, escuche esto. Estos muchachos me conocían que yo había sido cristiano, que yo de joven había predicado la palabra. Escuche bien. Ellos me daban carrilla. El segundo, al segundo amigo que fui para que me hiciera esquina con esas chavas, una vez pasó por la iglesia y empezó a burlarse se miraba de la iglesia para afuera y empezó. Él sabía quién era yo, que había experimentado. Pues la otra chava no paraba de llorar. Tócale, men. Eso. No paraba de llorar. Escuche bien esto. No paraba de llorar porque se había ido mi otro amigo. Y le digo: cálmate, ya te traje otro. Sí está medio pirata este men, pero tranquila, todos andamos borrachos y drogados aquí, cálmate. Y no paraba de llorar. Pues yo ya me empecé a sentir mal, ¿no? Y agarré a la muchacha y la empecé a agarrar sus manos y le decía: mira, cálmate, le digo, tranquila, todo va a estar bien, hombre. No, llévame a la casa de no puedo decir el nombre. Llévame a la casa. No, es que lo estoy invitando a no, tranquilo, Gaby. Y me decía: oye, no te puedo llevar, tú sabes la situación. No, que llévame, que ya. No, cálmate. En eso para de llorar. Escuche bien esto. Para de llorar la chava. Estaba su hermana allá y estaba mi amigo acá. Y me voltea a los ojos y me dice: ¿tú eres religioso? Yo me quedé: esta chava, ¿qué onda? Yo me quedé: ¿cómo que si soy religioso? ¿Que no me ves cómo ando? No. ¿Tú vas a alguna iglesia? ¿Cómo voy a ir a una iglesia? Dije yo: ¿no ves cómo estoy? En eso dije yo: esta chava me vio predicando en algún lugar. Esta chava me vio en la iglesia. Lo único que pensé, me puse: no, le dije, claro que no. Y volteé a mi amigo que me conoce todo. Voltea y se queda mi amigo así. Y le digo: no, la neta no. Bueno, ¿por qué? ¿Y sabe qué me dijo? Fíjese lo que me dijo: cuando, Gaby, tú tocas mi vida, cada que tú agarras mis manos, yo siento paz en mi corazón. Mi amigo volteó
dio y se quedó congelado. Ese cuate ya es cristiano, gracias a Dios. Lo único que hice es callarme y me di cuenta que Él nunca se aparta de ti, jamás. ¿Sabe? La iglesia pentecostal se ha equivocado mucho. Nos hemos equivocado mucho. Gracias a Dios que ya estamos más maduritos, pero hemos vendido como que si Él se tuviera que comprar. Y Pedro le dijo a Simón el mago: perezca tu dinero, porque este es un regalo de Dios, es su misma presencia en nosotros. Esto no se puede vender y hemos tratado de venderlo. Tienes que orar más, tienes que ayunar más, tienes que tirarte de esta manera, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo. No es cierto, Él está ahí. Estuvo con un borracho, con un drogadicto que se había apartado de Él, que le había dado la espalda. Ahí estuvo en los momentos más críticos de mi vida. Él ha estado. ¿Cuánto más no estará Él hoy con nosotros? Perdón por los gritos, pero lo tenía que gritar. Dele un aplauso a Dios. Póngase sobre sus pies, ya terminé. Este es el mensaje. ¿De dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Mi estimado, así como nos vemos en el espejo, ay, gracias a que Él no se fija en lo exterior, sino en el corazón. Él está contigo, Él está conmigo. Y este es un mensaje que Dios puso en mi corazón. Tienes que creer cada día más que puedes voltear y decirle: te amo, Espíritu Santo. Porque cuando Él está y cuando tú entiendes que Él está ahí y vas a querer hacer algo que no le agrade al Padre o a Él, te vas a dar cuenta que Él, estando ahí, le puede decir: mira, Espíritu Santo, quiero hacer esto que no está correcto, échame la mano. Y Él inmediatamente te va a echar la mano, porque esa es la promesa. Jesús les dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que no sean llenos del Espíritu Santo, de mi poder, de mi presencia. Y Él será su padre, porque la palabra huérfano es no tener un padre, dice el Consolador. Será su padre. Yo soy en Él, en ustedes, sobre ustedes. Cierre sus ojos, por favor, porque quiero que se concentre. Esto no es muy bíblico de cerrar los ojos, pero nos ayuda a concentrarnos. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que la fe es aquello que no vemos, pero creemos. Entonces, cierre los ojos. Vamos a hacernos un poco cieguitos en esta tarde.